Hola, mi nombre es Irvin Alberto Morales Pedraza. Hoy les vengo a hacer una lectura dramatizada llamada El corazón de la torre. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse, en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es posible decir cómo aquella idea entró en mi cabeza. Por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día, noche y día. Yo no conseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, me helaba la sangre. Y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención, ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué prevención, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para entrar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. O ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me movía, me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba, resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches justamente a las 12 iba yo a mirarlo mientras dormía. ¿Quién diría, no? ¿Cómo se iba a enterar el viejo aquel que yo entraba a las noches? La noche a las 12. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, o sea, imagínense, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea. Quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si sobresaltara. Ustedes pensarán que me echó hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como el lápiz, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por medio de los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguía empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna,
cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico. El viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte. Ahora entienden por qué de verdad no estoy loco. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor, o pena, o no, no. Era el abogado sonido que brota del fondo del alma, cuando el espanto le sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Aunque me reía, en el fondo de mi corazón comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando se movió en la cama, había aquel viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez, darse ánimo con esas suposiciones. Pero todo era en vano, todo era en vano, todo era en vano. Porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y en lobia a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible. Ahora entienden toda mi historia. Era lo que me movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber estado esperando largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado. La manera en la que yo abría la linterna era para que el viejo nunca se enterara. Después de haber esperado un largo tiempo, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de la luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho, ya que lo que le toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos, ¿no? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y perpetuoso familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Por incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en su aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Momento a momento, el espanto del viejo que ser terrible. Cada más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Bueno, si es así. Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel, me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido creía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo
Había sonado. Lanzando un alarido, abrí toda la linterna y me precipité en la habitación. El viejo, como una vez, nada más que una vez, me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. ¿Por qué? Porque el ojo del buitre ya no estaba más en mí, ya no me estaba haciendo daño, ya no me ponía la sangre fría. Estaba feliz. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo y latiendo con un sonido para deceso. Por fin, de latir, el viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Se los dije. Si ustedes continúan tomándole por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las asuntas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo el descuartice el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, exacto, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. ¿Se imaginan a qué hora pudo haber pasado todo eso? No, ¿verdad? Pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Así, tocar. Acudí a abrir con toda tranquilidad. Pues, ¿qué podía tener ahora? Abrí la puerta sutilmente. Había 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante toda la noche un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía habían comisionado a los 3 agentes para registrar el lugar. Yo tenía miedo, porque entenderán que acababa de matar al viejo. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Nada, porque no había pasado nada, supuestamente. Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado en la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa, los invité a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndoles a la habitación del muerto, a la que revisaba. Les mostré sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar. Era el entusiasmo de mis confidencias, ustedes entenderán. Traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido. Me ponía muy pálido y me daba miedo pensar que en algún momento me podían descubrir que yo había matado al pobre viejo que estaba abajo de mí. Deseé que marcharan, me dolía la cabeza y creí recibir un zumbido en los oídos.
pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Amplié en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? A ver, díganme, ¿qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias, en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podría hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre el cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar, más alto y más alto. Y entrando los hombres según seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Es posible que no oyeran? Sí, se escuchaba un zumbido muy agudo. ¡Santo Dios! No, no. Claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte y más fuerte. ¡Basta ya de fingir, malvados! Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Así es, mis hermanos. Todo esto pasó en una terrible noche. Y no lo maté porque el viejo fuera malo conmigo. Lo maté porque su terrible ojo como de un buitre, cada vez me empalidaba a mí. Me ponía la sangre fría. No me sentía cómodo con su ojo ahí. Y